Bien, hermanos, damos gracias al Señor nuevamente por estar acá. Estaba leyendo un artículo esta semana donde decía que en este día de resurrección, como se llama, como lo llaman la tradición católica y algunas iglesias, muchos pastores predican sobre, o mejor, predican tratando de demostrar la veracidad de la resurrección de Jesús, cosa que no es fácil, ¿no? La ciencia médica dirá que un cuerpo muerto después de 3 días pues ya está descompuesto y ya eso es loco pensar en otra cosa. Y entonces algunos hablan y tratan de demostrar. Pero decía el artículo que muchos pastores deberían era también de mirar los beneficios de la resurrección. ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros que hemos creído? Y de eso es que prefiero hablar hoy, porque el pasaje que tenemos para hoy, que es continuación del de hace 8 días, habla de eso precisamente también, de los efectos y de la influencia y de la aplicación de los méritos de Cristo resucitado a nuestras vidas. Entonces los invito, hermanos, nuevamente a mirar la carta a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8. Colosenses 2:8. Esta carta a los Colosenses, dicen algunos teólogos y eruditos, que es una de las más difíciles, sobre todo los capítulos 1 y 2, porque hay mucha terminología, hay mucho vocabulario teológico, hay muchas cosas hasta difíciles a veces de explicar, y tiene que ver mucho con las traducciones también, aunque está bien traducido. Podemos confiar. Bien, ya hemos dicho que esta carta la dirigió el apóstol Pablo a una iglesia que estaba en la ciudad de Colosas, en un área geográfica donde hoy es Turquía. La iglesia está sepultada, no han hecho excavaciones, pero allá había una iglesia hace 2000 años y el apóstol Pablo escribe esta carta. También hemos dicho que en esa ciudad era una ciudad pagana, donde habían muchos dioses y muchas creencias. Y allí Pablo y el fundador, que fue Epafras, entró con el evangelio duro. También habían judíos que estaban esparcidos. Entonces, Pablo lo que nos hace ver aquí en esta carta es que había una herejía. ¿Y qué es una herejía? Es una doctrina equivocada. Y él trató de combatirla, porque esa herejía era como una mezcla, lo que se conoce hoy en día como un sincretismo. La palabra sincretismo significa una mezcla de creencias y religiones, y eso es falso. Entonces había un sincretismo de judaísmo, paganismo. Estaban los gnósticos, que tenían una mezcla de todas estas creencias. De manera que Pablo tuvo que escribir esta carta para ilustrar a la iglesia sobre la verdadera doctrina y decirle a los hermanos cuál es la verdadera doctrina y quién es Cristo y por qué hay que creer en Él y por qué no hay que creer en otras cosas que no sirven. De manera que lo primero que aclara Pablo aquí en Colosenses 2, a partir del versículo 8, es que Cristo es la verdad. Primera cosa. Una segunda es que Cristo es suficiente. Y una tercera es que Cristo es nuestra vida. Empecemos por la primera. Cristo es la verdad. No hay 1000 verdades. En este mundo tenemos 1000 verdades.
Pero no hay 1000 verdades, hay una sola verdad. Y la única verdad es Cristo, nuestro Señor. Él mismo lo dijo, hablando de sí mismo, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Bien, por esa razón, Pablo entonces le dice a la iglesia: cuidado con el engaño religioso. Leamos, empecemos a leer ese versículo 8, dice ahí Pablo: mirad que nadie os engañe, hasta ahí, hasta ahí. Mirad que nadie os engañe. Pablo le dice a la iglesia en esta carta: no sean presa fácil de enseñanzas engañosas, estén alertas, no sea que alguien venga con una enseñanza falsa y lo lleve cautivos, los aprese por medio de ideologías y filosofías y vanas sutilezas. Si hemos sido rescatados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo, no podemos dejarnos llevar otra vez como prisioneros y ser esclavos nuevamente. Porque en los versículos anteriores Pablo ha dicho que nosotros hemos sido rescatados del poder de las tinieblas, del poder del diablo, de Satanás, y nos ha trasladado al reino de su Hijo. Pero puede uno equivocarse y venir una enseñanza demoníaca, herética, y regresarlo a la esclavitud otra vez. Hay que tener cuidado. Luego dice: cuidado no solamente con el engaño religioso, sino cuidado con los razonamientos falsos. Sigue diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, dice allí, es decir, por medio de razonamientos, porque eso es la filosofía, ¿no? La filosofía se hace una pregunta: ¿por qué? ¿De dónde vienen las cosas? ¿Por qué esto es así? Y es bueno hacernos esas preguntas, y el ser humano siempre se ha hecho esas preguntas, y el ser humano es filósofo cuando se hace esas preguntas. Ahora, hay una filosofía que conduce a razonamientos falsos. Hay una filosofía que es buena cuando contribuye a nuestra fe cristiana, pero hay una filosofía que conduce a un razonamiento falso, por ejemplo, las filosofías paganas. Y aquí en Colosas, en la ciudad de Colosas, había mucha filosofía pagana. Platón, por ejemplo, era muy adorado en la filosofía griega, Aristóteles y toda esta gente. Pero también habían hecho una mezcla de judaísmo con la teosofía gnóstica, una mezcla de ritualismo judío con el misticismo oriental. Creo que allí también habían enseñanzas de la India en ese entonces. Era una mezcla complicada. En contraste, hay una filosofía que sí nos ayuda a descubrir la verdad. Y es la filosofía entonces que nos enseña a ver lo lógico y lo claro que es el entender que sí, el mundo fue creado, que Jesús se encarnó como el Dios hecho hombre, que nos trajo una revelación, y que está el Espíritu Santo que nos santifica, y que hay una vida más allá de este mundo, hay un cielo futuro. Y todas esas cosas sirven al ser humano porque le llenan sus necesidades espirituales y le trae esperanza en este mundo. Entonces, Pablo aquí está combatiendo no la filosofía que tiene un buen final, sino aquella filosofía del paganismo que confunde. Y luego Pablo dice otra cosa: cuidado con el conocimiento vacío de la verdad, o sea, con las huecas sutilezas. Hay un conocimiento que finalmente es pura paja, no sirve. Y algo más dice Pablo: todas esas cosas a veces son el fruto de las tradiciones humanas.
Leámoslo ahí en el 8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahí está. Ahora, en los tiempos apostólicos, en estos tiempos de hace 20 siglos, el judaísmo era una religión llena de tradiciones. Los judíos le habían añadido a los preceptos de Moisés cosas que él no había mandado. Recordemos que Moisés fue el gran legislador de la religión judía en el Antiguo Testamento. Pero con el tiempo hubo sectas que le añadieron a lo que había enseñado Moisés. Por ejemplo, a la ley de Dios le dieron una interpretación legalista, hasta el punto que esas falsas interpretaciones se habían vuelto tradiciones. Y hay libros que nos muestran todas esas cosas, ¿no? Para los fariseos, por ejemplo, el día del Señor era un día donde uno no había que hacer ningún trabajo. Inclusive darle de comer a los animales podía ser trabajo. Caminar cierta distancia, pasándose de cierto límite, ya era pecado. Y así ellos a la ley de Dios le añadieron una cantidad de legalismos que no eran necesarios y los convirtieron en tradiciones. Y Jesús tuvo que enseñar de nuevo el significado de las cosas, el significado de la ley de Dios, por ejemplo. Nosotros encontramos en los evangelios a Jesús diciendo, habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Y el Señor inmediatamente volvía a la esencia de la ley de Dios y desvirtuaba esas malas interpretaciones. Porque el cumplimiento de la ley de Dios se había convertido en ceremonias, costumbres, legalismos, modas, normas inútiles y no en una verdadera entrega a Dios de corazón. Así eran los fariseos, ¿no? Los fariseos decían, yo soy bueno, soy religioso, yo voy al templo 2 veces a la semana, yo ayuno, yo doy los diezmos, yo soy buena persona. Pero el Señor le dijo, sí, pero en el corazón ustedes son ladrones, mentirosos, adúlteros y una porquería. Ustedes no viven sino de religiones tradicionalistas, pero no han entregado su corazón a Dios. Hoy tenemos el mismo problema. La gente está confundida porque piensa que cumpliendo algunos ritos religiosos ya es suficiente para las aspiraciones espirituales. En el caso católico, yo menciono el caso católico porque es que yo hasta los 23 años fui católico. En el caso católico se piensa que ir a misa o aplicarse los sacramentos ya es suficiente. Y es una religión que está llena de tradiciones, que finalmente son mandatos de hombres y no cosas que mandó el Señor ni están en la palabra. Y dice Pablo aquí al final que todo eso son tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, dice él. ¿Y cuáles son los rudimentos del mundo? Ha sido difícil saber exactamente qué quiso decir Pablo, pero la mayoría está de acuerdo en que él quiso decir son las creencias, las supersticiones, los conocimientos esotéricos u ocultos, muchos de los cuales se enseña que ellos son los que conducen a la verdad, pero son ocultos, son creencias rudimentarias que en realidad no son verdaderas. Y el mundo está lleno de eso. Uno entra a las redes y eso encuentra miles de verdades, miles que ofrecen el secreto, miles que ofrecen qué es lo que hay más allá de la muerte, bueno, una cantidad. Y Pablo dice, no se dejen engañar, nada de eso es cierto, todo eso son mentiras y no son según Cristo. Según Cristo. Bueno,
La segunda cosa que dije, Pablo dice, no se dejen engañar, Cristo es la verdad y Cristo es suficiente. El problema con los colosenses, a quienes Pablo dirige esta carta, era que ellos creían que Cristo no era suficiente, se necesitaba algo más. Y recordemos que para los gnósticos, Jesús es un maestro evolucionado y nada más. Antes de ser cristiano yo estuve leyendo muchas cosas gnósticas y entonces allá dicen que Jesús era un maestro evolucionado como otros maestros que hay, unos que han muerto y otros que están por aquí. Personas muy inteligentes que han evolucionado muchas cosas, mucho en el conocimiento y nada más, pero Jesús no era Dios, dicen algunos gnósticos. Él no nos trajo toda la verdad, por lo tanto hay que buscarla en otras fuentes de conocimiento. Hay otras cosas, hay algo más allá. Cristo no es suficiente, lo que Él dijo no es suficiente. Yo tengo que investigar a ver dónde hay otros misterios ocultos. Así se pensaba en esa ciudad. Pero claro, estaban equivocados. ¿Por qué tenemos que creer en Cristo? ¿O por qué creemos en Cristo? Bueno, hay que aclarar algunas cosas. Como ya dije, la religión judía tenía muchas tradiciones y ritos. Unos los había mandado Dios y otros los fariseos lo habían agregado. Un rito importantísimo entre los judíos y que sigue siendo un rito importante es la circuncisión. Nosotros ya sabemos qué es la circuncisión, yo creo, ¿no? Pero ellos decían que la circuncisión era necesaria para la salvación. Entonces cuando llegaba un judío que se había interesado por el cristianismo, entraba a la iglesia a un culto como este, empezaba a enseñar, no, pues sí, Cristo sí, Él es el Hijo de Dios, pero no es suficiente. Hay que practicarle la circuncisión. O sea, seguían con su antigua religión, que es lo que pasa con algunos que llegan a la iglesia hoy. Quieren traer todas sus creencias de la antigua religión aquí. Eso no se puede. Los judíos seguían sosteniendo que la circuncisión, como dije, era importante para la salvación. Ahora, recordemos que en el Antiguo Testamento eso fue una ordenanza de Moisés. Moisés dijo que todo niño varón recién nacido debía ser circuncidado. Y esa era la señal de pertenecer al pueblo escogido de Dios. Yo no tengo el argumento exacto, pero dicen que en la Segunda Guerra Mundial los nazis le quitaban los pantalones a muchos judíos para mirar ahí la circuncisión, o que muchos se estaban escondiendo y negando su judaísmo, y si eran circuncisos, lo mataban. Bueno, pero esa era la señal de pertenecer al pueblo de Dios. Pero una vez que Cristo vino, todas las ceremonias, ritos, sacrificios terminaron. Jesucristo es el verdadero sacrificio por nuestros pecados. Ya no se necesita ir a un templo como se hacía en el Antiguo Testamento. Si yo quiero recibir el perdón, no necesito hacer lo que hacían en el Antiguo Testamento, que era llevar un cordero al sacerdote. El sacerdote lo degollaba, derramaba la sangre en un altar de fuego. Todas esas ceremonias había que hacer para uno recibir el perdón. Hoy no, Cristo ha ofrecido un perfecto sacrificio por nuestros pecados. Ya no es necesario. Y Él es verdaderamente Dios. Ahora sí leamos el versículo 9, lo que sigue diciendo Pablo. Antes ha dicho, no se dejen engañar por filosofías, por tradiciones, por tantas cosas. Dice, en el 9 dice,
porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿no? En Jesucristo habita corporalmente toda la divinidad. Él es Dios hecho hombre, pero el hecho de que fue hombre no le quita absolutamente nada de su divinidad. Y el problema con la iglesia a la cual Pablo le escribe esta carta era que algunos gnósticos estaban diciendo que Él no era Dios. Algunos pensaban que Jesús realmente no fue un hombre, sino que fue como una especie de fantasma, de apariencia, pero que Él no fue verdaderamente hombre y que no se podía creer en Él del todo, había que creer en los secretos que ellos tenían. Y si no era verdadero hombre, entonces, ni verdadero Dios, ¿para qué creerle? Debe de haber otro conocimiento oculto por ahí que tenemos que descubrir, decían los gnósticos. Pablo dice, Él es verdaderamente Dios, Él es el Señor del universo. Versículo 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y sobre eso de que Él es la cabeza sobre todo poder y dominio, yo creo que el mejor pasaje es Filipenses 2, 5, 10, que nos complementa lo siguiente. Está un poco atrás, Filipenses 2, 5, 10. ¿Qué dice en Filipenses 2, 5, 10? Para entender mejor esto. Mire lo que escribió el apóstol Pablo a esta otra iglesia en Filipos, llamada los Filipenses. Dice aquí Pablo, a la iglesia y a nosotros: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, mire lo que dice, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, porque Él estaba en la gloria con el Padre, era Dios. No se aferró a la gloria, sino que vino a este mundo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es. Y un último punto, hermanos. Hemos visto, Cristo es la verdad, Cristo es suficiente. En Él está toda la sabiduría que necesitamos conocer. Y la otra es, Cristo es vida nueva. Vamos a leer el versículo 11. Dice el pasaje, dice, en Él, o sea, en Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Qué quiso decir Pablo? Como vimos ya, la circuncisión es una cirugía hecha por mano de hombre en el cuerpo físico de los bebés, aún de adultos que se convierten al judaísmo. Pero es una señal de que se pertenece al pueblo de Dios. En aquel entonces es una señal de que se es judío. Y los judíos se sienten orgullosos de ser circuncidados. Sin embargo, ya no es necesaria la circuncisión, porque Cristo ha hecho la verdadera cirugía espiritual, que es la del corazón.
La circuncisión en el cuerpo era un rito que no tenía ningún poder sobre el pecado, sobre nuestro corazón. En cambio, Cristo opera en nuestro corazón, transforma nuestro corazón para solucionar el problema del pecado de raíz. ¿Sí ven la equivalencia? La una es física, la otra es espiritual, pero la espiritual es la verdadera. Cristo ha circuncidado mi corazón. Eso es más importante que lo otro. Y eso significa que Él ha cambiado mi corazón y lo ha transformado para que se pueda vencer el pecado. Y por eso sigue diciendo aquí Pablo en el 11, dice que Él nos circuncidó con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Y qué es lo que se echa a la basura en una circuncisión de un bebé? La membrana del prepucio, la botan. Y supuestamente ya es judío y un hijo de Dios, ya es salvo. Pero aquí espiritualmente hablando, lo que echamos a la basura ahora es el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Y qué quiere decir con eso Pablo? No se refiere al cuerpo físico, sino que se refiere a nuestra condición espiritual pecaminosa. Como humanos somos pecadores, tenemos una naturaleza corrupta, inclinada hacia lo malo. Por eso se nos llama carnales aquí en la Biblia, ¿no? Pero en Cristo todo cambia. Por ejemplo, miremos Romanos 8:5. Romanos 8:5. Creo que nos ayude ahí. Dice así, en Romanos 8:5. Porque los que son de la carne, no los que tienen un cuerpo físico, todos tenemos un cuerpo físico. Aquí carne se refiere al pecado, a pensar mal, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, los que tienen a Cristo, los que son del Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es decir, los que no han sido salvos, los que no han sido transformados en su corazón, no pueden agradar a Dios. Les gusta el pecado y odian el Evangelio. Prefieren una religión cómoda, donde todos le digan que es buena persona, ¿verdad? Y el 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y creemos que tenemos el Espíritu Santo porque somos cristianos. Y nos hemos despojado de ese cuerpo carnal pecaminoso, en el sentido del pecado. Y el apóstol hace varias exhortaciones, por ejemplo en Gálatas 5:16, creo, Gálatas 5:16. ¿Qué dice en Gálatas 5:16 el apóstol a nosotros? Gálatas 5:16. Un poco más atrás, donde estábamos, Gálatas 5:16. Vale la pena leerlo. Mire lo que dice aquí. Digo pues, dice el apóstol, andad en el Espíritu, está en mayúscula, es decir, anden en el Espíritu Santo. ¿Y eso qué significa? Crea en Cristo, ande en Cristo, obedezca sus mandamientos, déjese manejar por el Espíritu de Dios,
no peque. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagan los deseos de la carne. Inclusive abajo habla cuáles son los deseos de la carne en el 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, relaciones sexuales fuera del matrimonio, fornicación, desorden sexual, sin el matrimonio, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Nosotros nos hemos despojado de todo eso. Tenemos que demostrar que somos cristianos. Así que cuando la Biblia habla de nuestra naturaleza carnal, se refiere a esto que somos como humanos. Y eso que hemos vivido, los que somos cristianos, es una experiencia atestiguada en el bautismo. Allá en Colosenses, ahora leamos el versículo 12. Continuando, dice: sepultados con Él, o sea, con Cristo, en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. A ver, hermanos, entendamos lo siguiente, porque si uno no lo entiende está perdido. ¿Qué quiere decir Pablo aquí con esto? Cristo fue muerto, sepultado y resucitó al tercer día, que es lo que se celebra, ¿no es cierto? Y nosotros lo creemos firmemente. Pero en todo ese proceso Él nos incluyó. En todo lo que Cristo hizo, Él nos incluyó. Cristo murió en la cruz como nuestro sustituto, por ejemplo. El que tenía que estar en la cruz era usted, porque usted es el que ha pecado, es el maldito por la ley, pero Cristo dijo: voy a tomar su lugar. Entonces murió en su lugar. En la cruz Él fue nuestro sustituto, nos reemplazó allí, nos sustituyó. Y eso equivale a que nosotros morimos con Él. Yo morí con Él a la vida del pecado. Por eso Pablo dice que lo que Él era antes, el viejo hombre, ya murió en la cruz. Ahora Él es un nuevo hombre, ¿no? Cristo fue sepultado. Nosotros también hemos sido sepultados en el sentido que hemos muerto al pecado con Cristo. Todavía la tentación nos doblega, pero en realidad nosotros hemos muerto al pecado ya. Y cada día tenemos que mirar qué pecado hay para llevarlo a la muerte. Cristo resucitó. Como nosotros pertenecemos a Él, su resurrección es también nuestra resurrección. Entonces, Cristo nos incluyó en su muerte, nos incluyó en su sepultura y nos incluyó en su resurrección. Y ese testimonio es el que damos cuando nos bautizamos, cuando entramos al agua de cuerpo entero y somos bautizados, porque ahí estamos simbólicamente diciendo: cuando entramos al agua estamos diciendo: soy sepultado a la vida vieja. Y cuando salimos del agua, ahora vivo una vida nueva. Es un simbolismo de nuestra experiencia cristiana de muerte, sepultura y resurrección. Y la Biblia dice que el pecado nos tenía muertos, pero Cristo nos da un nuevo corazón, una nueva vida. Dice aquí ahora en el versículo 13. Dice: y a vosotros, o sea, los cristianos, estando muertos en pecados y en la
incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Estábamos muertos debido al pecado y Cristo nos ha liberado de la maldición del pecado, y eso equivale a una vida nueva, una vida de resurrección. Y claro, vamos a resucitar en el futuro. Por eso Pablo ahí un poco atrás en Gálatas 2:20, ¿qué decía? Gálatas 2:20. Mire la experiencia de Pablo. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. ¿Qué decía Pablo? Decía lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Nosotros debemos de decir lo mismo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne. Y aquí carne sí se refiere al cuerpo humano, a la existencia terrenal. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía, ya no soy yo, ya es otro. Los que me conocieron como yo era no existe. Soy una nueva persona en Cristo. Estoy muerto al pecado. Mis ideales son otros. Por eso en Romanos 6:11, ¿qué decía? Y es lo mismo que debemos decir si hemos tenido una experiencia parecida. En Romanos 6:11 él decía lo siguiente para terminar. Es una exhortación para usted y para mí, si es que somos verdaderos cristianos. Romanos 6:11 dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque ahora vivimos una vida nueva, una vida de resurrección. 12, no reine, o sea, no gobierne, no domine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Aquí se refiere al cuerpo físico, claro. De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Ahí está. Conclusión. Por eso yo les decía, hermanos, que estos pasajes tienen una riqueza teológica que son a veces difíciles de enseñar y explicar. No nos dejemos engañar, como conclusión, por cuanto argumento hay por ahí. Creencias falsas tratando de decir que Jesucristo no es Dios, o que Jesucristo es el maestro más evolucionado, o que Jesucristo fue un mártir, o que es solamente un buen ejemplo, o que es una encarnación de alguna persona. No. En él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. No nos dejemos engañar. Cualquier creencia o ideología que no tenga a Cristo como el Señor de la vida es hueca, es vacía, es un invento humano. Jesucristo es nuestro único mediador entre Dios y nosotros, dice la Biblia. No hay otro nombre en este mundo en el cual podamos ser salvos. No es el Papa, no es la Virgen, no son los santos, no es ningún maestro de la nirvana, no es ningún maestro hindú, no es ningún esotérico, nada de eso, todo eso es pura paja. Él es un Salvador suficiente y no necesitamos a nadie más. Por eso predicamos solo a Cristo para nuestra salvación. No necesitamos añadir nada más a su sacrificio por nuestros pecados. Él resucitó de entre los muertos para nuestra justificación. Y un último versículo, Romanos 4:24. Romanos 4:24. Aquí está hablando de que nosotros somos justificados por la fe en Cristo, ¿verdad?
Y mire lo que dice el 24, Romanos 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones en la cruz y resucitado para nuestra justificación. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? Pues que usted no sería justificado porque la muerte de Cristo hubiera sido incompleta. Hubiera sido otro humano, alguien que lo mataron, que se puso a rebelarse contra el gobierno romano y tocó matarlo porque era un revoltoso. Y ahí muere todo y no estaríamos aquí. Pero Él murió en la cruz por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación, porque su sacrificio fue perfecto, completo. Dios se agradó de que Él entregó su vida por nosotros y recibimos el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿quién es Jesucristo para usted? Una pregunta que hago. ¿Quién es Jesucristo para usted? Si es su Señor y Salvador, usted está en el camino correcto. Si usted ha sometido su vida a Él como su Señor y usted le ha dicho, Señor, me arrepiento, yo te acepto como mi Señor, tome el dominio de mi vida, usted ha dado un paso acertado. Y lo más impactante, resucitaremos con Él. Y eso es un asunto de fe. Por eso la Biblia dice, el que en Él cree será salvo, el que no será condenado. Y cada quien es libre. Que yo no creo, asunto suyo, pero sepa que se va a condenar y que su vida será miserable. Si cree, será salvo. ¿Quién es Jesucristo para usted realmente? Hay que resolver esa pregunta, ¿no? Si es nuestro Señor y Salvador, estamos bien. Si no, la Biblia dice, no verá la vida, no entenderá de qué se trata la vida, ni aquí ni en la eternidad. Vamos a orar.